ya oficialmente. Julián, de K5 Arguiñano, cuéntanos un poquito. Julián viene de la mano de Hermeneus, que viene también a presentarnos la bodega. Contarnos un poquito qué es lo que hemos probado y qué vamos a demostrar. Bueno, yo solo quiero comentar que hace unos meses, no muchos, cuando estábamos poniendo en marcha el proyecto, yo un día me pregunté por qué no acercarnos a una gran bodega como la de K5 Arguiñano y explicarles nuestro proyecto. Puedes imaginar que sin ser todavía nadie conocido no era una misión fácil, ¿no? Así que me planteé yo en Guipúzcoa, en el barrio de Estenada, allá, efectivamente, en un paraje que es idílico, recomiendo a todos que os paséis por ahí si podéis, es realmente fantástico, y me encontré con unas personas que me recibieron como pocas veces me lo recibo, de forma maravillosa, atentos, nos traían las instalaciones de Arguiñano, nos llevaron a ver la bodega, nos invitaron a unas cosas de picoteo, por supuesto, nos llevaron una botella, de K5, y fue realmente sensacional. Cuando le expliqué de qué iba el proyecto, fue cuestión de hablarles de consumo responsable y apoyo al sector agroganadero, y me dijo: Julián, no me hables más, cuenta con nosotros. Por lo tanto, os podéis imaginar la ilusión que me hace a mí personalmente tenerle hoy aquí a Julián y a Benjamín presentando su bodega, y me gustaría que le diéramos un fuerte aplauso como... Arratsaldeon, niretzako poza handia ematen dit hemen Bilbon izatea eta gainera Gipuzkoako txakoli bat aurkeztea. Eta gainez poza handia egin, ni urtetan izan nuen Bilbon, baina aspaldi honetan hemendik azaldu gabe nintzen, eta ze polita dago. Pena, pena ez nik Donostiarrek pena eman behar like Bilbo hain polita eta txukune ikustea. Eta poza handia ematen dit, zorionak, Bilbotan ere. Bueno, tenemos la invitación cruzada por Hermeneus para explicaros el proyecto de K5 Arguiñano, nuestro proyecto de bodega de Txakoli. Cuando hablamos de Txakoli voy a ser un poco pesado, porque yo creo que hay que hablar de vino primeramente y después hablaremos de las características de ese vino. Pero es que el Txakoli no deja de ser un vino blanco. Y esto voy a hacer énfasis en mis conocimientos de lo que os voy a contar, porque todavía la gente insiste que el Txakoli es Txakoli, que no es vino. No sé por qué se dicen esas cosas, pero bueno, eso está ahí, está en el mercado, está en la red. Nosotros iniciamos este proyecto en el año 2005, 5 amigos, entre otros Carlos Arguiñano. Somos 5 amigos, pero amigos de verdad, que llevamos muchísimos años, todos los viernes nos juntamos en la sociedad gastronómica. Y bueno, pues tenemos grandes cocineros porque Ramón Roteta, si no lo conocéis, es otro gran cocinero que tenemos en Guipúzcoa, Carlos, y yo también soy bastante cocinitas. Entonces a las 6-7 personas, pero bueno, nos reuníamos y tal, y esas cosas que a veces empiezas a comentar, te vas calentando, te vas subiendo de tono y al final dices, oye, pues hay que hacer. Y así nos plantamos en el año 2005 con este proyecto y bueno, pues iniciamos primeramente plantando 15 hectáreas de viñedo, que son las que tenemos, no queremos más. Los darán que piensen lo que quieran o que hagan lo que les dé la gana, que nosotros ya, porque es mucho trabajo una finca de 15 hectáreas, movimientos de tierra, plantar, qué no planta, cómo plantamos, o sea que tiene sus rompecabezas. El hecho es que hemos salido al mercado el año 2011 con la cosecha 2010. En estos momentos tenemos en el mercado 2 cosechas. Una, podríamos decir, hemos salido con 2 cosechas porque la cosecha del 2012 todavía lo tenemos en bodega, y como anécdota os puedo contar que ayer hicimos una cata muy curiosa en la bodega, y la cata consistía, creo que sabéis que el 17 de enero, el día de San Antón, se organiza en Guetaria lo que es la presentación de la nueva cosecha del Txakoli. Nosotros, la tercera cosecha 2012, en ninguna de las 3 ediciones que podíamos haber estado, porque ya teníamos producto, teníamos bodega, pero el vino todavía no lo teníamos. Por lo tanto, siendo rigurosos a la hora de presentar la presentación de la nueva cosecha, nosotros no tenemos 2012 todavía, por lo tanto no hemos estado. Razones, muchas. La más importante, que todavía el vino consideramos que es muy prematuro en esas fechas presentar al público. Y de hecho la consecuencia final
de ese evento, de esa fiesta que se organiza en Italia, y eso aparece plasmado en los periódicos, las opiniones de las personas que asisten a esa fiesta. Está tipo una vago, bañamos indicar y todavía para hacerse. Estas cosas escuchamos, entonces yo no sé para qué presentamos. Pero bueno, nosotros no vamos porque no tenemos vida. Y todo esto os contaba que la anécdota es la de ayer, porque juntamos en la bodega a 16 estrellas Michelin. En Guipúzcoa hay muchas estrellas Michelin, más que en Vizcaya, pero bueno, sí. Entonces estuvimos con los sumilleres del Azfac, del Aquelarre, de Subijana, Pedro Subijana y del Mugari, y la Cococha y el Cano de Guetaria. Y con todos ellos hicimos una carta maridaje, porque nosotros salimos al mercado siempre con un único vino. Esto es, habéis escuchado muchas veces, y los que habéis acudido a bodegas a degustar chacolí, el típico chor. Bueno, pues igual que las sidrerías, pues se va degustando de depósito. Y sale al mercado el vino, el chacolí, y la gente protesta muchas veces. Oye, joder, el de hace 2 meses estaba mejor que el que me has traído ahora. No sé qué. Eso nos parece que no es nada serio. Entonces lo que hacemos es un maridaje, un coupage de los vinos, las mezclas en los porcentajes que estimamos que es en su momento, en su punto más óptimo, y eso es lo que hicimos ayer. Y esto os contaba porque de alguna manera nosotros no queremos escondernos, nosotros queremos presentar al mercado, a la gente, a la calle, sin tapujos, qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Entonces este fue el motivo de que ayer organizáramos este evento. Cogiendo las riendas de la bodega, de cómo iniciamos, creo que una cosa muy importante, el vino depende de 3 factores fundamentales. Primero, la tierra, el terruño. Segundo, la climatología. Y tercero, la planta. Con esto, quiero decir que ahí es donde se concentra el 80% del vino que la gente elabora y que tiene que salir a la calle. Y lo que es el factor del hombre, el factor humano, debe intervenir en un 20%. Eso sería lo ideal. Nosotros pensamos que eso no se lleva a cabo en mucha gente porque se habéis catado muchos vinos, y yo me voy a unir precisamente al mundo del chacolí, que además somos muy criticados en Guipúzcoa. Joder, allá desde luego, menos por el carbónico santo ese que existe en el mundo del chacolí, ¿no? Que el chacolí de Guetaria es un vino ácido, con carbónico, gaseoso, y Vizcaya desde luego va al otro lado. Y a nosotros ya nos comparan ya con los vizcaínos. Nosotros habéis venido para aquí. Bueno, pues sí, igual estamos en una línea intermedia, probablemente. Pero bueno, esto tiene su explicación. Nosotros cuando elaboramos el vino, lo que procuramos es sacarle a las uvas la mayor potencialidad posible. Y en el proyecto lo contemplamos tal cual, pero siempre con la uva autóctona mixta, la Ondarribia Suri. Variedades de uva como puede ser la Chardonnay, la Riesling, la Tempranillo, Cabernet Sauvignon, cualquiera, son internacionales, son mundiales. La Ondarribia Suri es nuestra propia, no hay en ningún otro sitio. Entonces, como somos aquí, pues decimos, vamos a hacer un Pass White Wine. Entonces decimos, el Ondarribia Suri, y le vamos a meter caña a la Ondarribia. Y esa es un poco la idea y el origen de nuestro proyecto de bodega. Entonces, 15 hectáreas de viña, las 15 Ondarribia Suri, no tenemos Ondarribia Belcha, las propias denominaciones, tanto la de Vizcaya como la de Guetaria, como la de Álava, la denominación establece en todas ellas un porcentaje de un 20% añadido a esa Ondarribia Suri Belcha con variedades diferentes, pero normalmente andan entre la Chardonnay, Riesling, Sauvignon Blanc, en Vizcaya sobre todo, en Guipúzcoa no, en Guipúzcoa tenemos la Riesling, la Chardonnay es común, Curbó y un par de variedades más. Pero bueno, eso permite las denominaciones que se haga una mezcla hasta un 20% máximo. Nosotros decimos que, aun sabiendo que un vino mucho mejor será cuando tenga distintas variedades de uva. Eso está clarísimo, porque
porque cada uno le va a dar su aporte. Pero nosotros queríamos hacer un vino nuestro y ahí nos hemos encanado, nos hemos vuelto locos y estamos encantados. Entonces, la Ondarribia Suri es una uva bastante ácida. Es una uva bastante ácida. Cuando una uva es ácida, y ahora voy a entrar un poco a explicar algunos matices importantes a la hora de hacer una cata, porque al final una cata, a la hora de degustar un vino, de lo que se trata es de los sentidos, darle un valor a los sentidos. Nosotros todos vemos, olemos, degustamos, y entonces eso hay que saber un poquito por dónde dirigir. Entonces yo es un poco esos matices los que os quiero explicar. Nosotros, para empezar, considerábamos que el vino que estaba en el mercado era un vino corto de nariz, en boca, se iba rápido, por lo tanto decíamos, no, esto hay que mejorar. ¿Cómo se mejora? Nosotros lo hemos mejorado primeramente a la hora de elaborar el vino. Nosotros lo que tenemos es en contacto los mostos con las pieles. Hay que saber que la piel es la que tiene realmente todas las sustancias que le podemos sacar a un vino, fundamentalmente. A una uvatita, si le quitamos la piel, lo de dentro es blanco. A una uva blanca, lo mismo. Y entonces el vino es el paso intermedio entre la uva y el vinagre. Porque si a un vino o a una uva, si nosotros le dejáramos, la estrujamos y la dejamos, eso al final se convierte en vinagre. Entonces ahí está la labor del hombre para que ese paso intermedio le saquemos todas las cualidades y disfrutemos de él. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es tener en contacto el mosto con las pieles durante 10 horas. Esa es la primera. Y después lo que sí hacemos también es mantener ese mosto, cuando se ha hecho vino, en contacto con los ollejos o las líneas. Los que hablamos en euskera, pues hablamos meia. O sea, la sidra se le ve más claro como la sidra suele tener esos pozos. Bueno, pues en definitiva sería eso, pero con el vino en nuestro caso. Entonces lo que eso provoca es lo siguiente. Si nosotros aquí normalmente, y sobre todo en Guipúzcoa, el vino que se elabora, el chacolí que se elabora, son tan ácidos, lo que se suele hacer es desacidizar. Y desacidizar es lo mismo que tenemos las personas cuando tenemos acidez en el estómago, carbonato, sódico y te lo quitan. Bueno, pues efectivamente, se hace lo mismo, carbonato sódico, para quitar ese grado importante de acidez. Nosotros no hacemos eso. No hacemos eso porque precisamente al tener en conservación por las vías es lo que tiene ese aporte orgánico que el vino en definitiva va sustituyendo esa acidez por la fruta y lo tenemos conservando sobre depósitos durante 5 meses y después el resultado es el que habéis degustado hace un momento. Habéis degustado la cosecha 2011. La cosecha 2011 ha sido una cosecha interesante. En nuestro caso, nosotros cuando vendimiamos estamos vendimiando siempre al límite, vendimiamos primero de octubre. Esta uva, la Ondarribia Suri, no coge mucho grado alcohólico, el nuestro anda sobre los 12, no llega. Siempre la reglamentación establece un más o menos 0,5 por defecto, por exceso. Y bueno, y ahí estamos situados. Vendimiamos tarde justamente cuando ya la uva ha llegado a su punto de madurez máxima. Eso que os hablaba antes del vinagre, pues bueno, pues ahí estamos, justamente al límite. Y salimos al mercado, después de todo ese proceso, si terminamos en octubre, con la nueva cosecha 2012 saldremos al mercado en abril y mayo de 2013. Estamos muy orgullosos con lo que estamos haciendo porque es que además nosotros en agosto de este mismo año vamos a poder realizar una cata vertical y lo podemos hacer por los que estéis aquí presentes en la bodega donde queráis, porque podemos hacer una cata 10, 11, 12, cosecha 10, cosecha 11 y cosecha 12. Eso para nosotros es un orgullo. Cuando el mercado acepta un vino francés, un Borgoña, un Loira, que son vinos que salen al mercado a los 4 o 5 años, nadie discute el precio. Y aquí tenemos la tontería que ahora mismo ya nos pidiendo 2012, cosecha 2012. Yo creo que hemos cometido un error, tanto los elaboradores como comercializadores y distribuidores.
todo el mundo está esperando a la nueva añada. Yo no sé por qué. Me puedo imaginar, pero bueno, ya eso lo dejo a valoración de cada uno. Nosotros pensamos de que eso no es válido, que el vino necesita su tiempo, su recorrido para venir a su ser y ser alguien. Y ya para terminar, porque es mucho rollo lo que os estoy contando, deciros que Hermeneus, estamos encantados con ellos, que ellos nos hacen la venta online y que estamos pues, muy contentos. Y después ya seguiremos hablando de esas anécdotas.